Dios los bendiga en este canal. Gracias por visitarlo. Palabras de poder. En este momento sabemos que en el mundo hay bastante necesidad y la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Es la palabra que no cambia, pero sí cambia al que la oye y al que la practica. La palabra que tiene poder para sacar de la necesidad, de la miseria, del pecado al ser humano. Voy a leer una porción de la palabra en el libro de San Juan, capítulo 11, del 17 en adelante. Un episodio que narra la Biblia, palabra de Dios, lo que le pasó en cierta circunstancia a unas personas o a lo que narra la palabra, ¿no? Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios. Esa porción de la palabra que he leído trata, ¿no? Había una familia, era Marta, María y Lázaro, eran 3 hermanos. Siempre nuestro Señor Jesús, cuando venía, se hospedaba ahí en su casa de Marta, de María y Lázaro. Y lo conocían y eran amigos, ¿no? Y entonces, en una oportunidad, dice la palabra, narra, versículos anteriores, si usted lee el capítulo 11 de Juan, va a narrar toda la historia, ¿no? Aunque acá por el video le explico una parte, ¿no? Entonces Marta con María y Lázaro eran hermanos y un día se enferma Lázaro y Marta y María se preocuparon, pues, ¿no? La enfermedad empezó a avanzar, pero ellos sabían que el Señor Jesús, nuestro Señor, se iba por diferentes aldeas, por diferentes lugares y escuchaban la fama de nuestro Señor y veían los milagros, las sanidades que ocurrían, las conversiones de las personas y todo era bonito, ¿no? Al oído, lo que escuchaban. Entonces, como eran amigos, mandaron a decirle a nuestro Señor Jesús que estaba, la Biblia dice que no estaba muy lejos, estaba una ciudad por ahí, dice Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Entonces mandaron a decir con algunos amigos que vayan y decirle, que le vayan y le digan a nuestro Señor Jesús que el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. O sea, no, era alguien que tenía un amor, ¿no? Por Lázaro, decía. Entonces ellos esperaban en su pensar, ¿no? Porque a veces cuando uno le ora a Dios, uno espera cómo va a obrar Dios, cómo piensa uno que va a ser el Señor de esta forma, de otra forma, y está más o menos pensando cómo es la forma o cómo se merece que Dios, porque de repente congrego una iglesia o oro o ayuno, o leo la Biblia o hago vigilias y piensa que de esa forma ya está obligado Dios a hacer como uno piensa. Entonces, acá Marta con María, pues las 2 hermanas estaban confiadas en que el Señor Jesús iba a venir
iba a orar por Lázaro, o le pondría la mano. ¿Cómo estarían pensando? Pero no se preocupen, van pensando, no se preocupen, va a venir el Señor. Pero esperaron y no venía. Se empezó a agravar más y se murió. Miren, ese dolor que empezaron a sentir, imagínense su hermano, su único hermano, eran antes hermanos, María, Marta y Lázaro. Y se murió el hermano, el que en ese tiempo, bueno, el varón era el que ayudaba y que trataba de proveer para el hogar, ¿no? Y ellos Marta con María se sintieron solas, tristes y como que un poco defraudadas, ¿no? A su parecer, porque a veces nosotros humanamente, ¿no? Cuando no recibimos respuesta o supuestamente la respuesta que esperábamos no se dio en el tiempo que nosotros quisimos que se dé en ese tiempo nuestro, pensamos, nos sentimos desilusionados, como que no nos escucha el Señor, como que ¿por qué sucedió esto si no era así como yo quería? Y uno no mira más allá, pues, ¿no? Pero acá vemos que, donde he leído, dice que vino nuestro Señor Jesús y ya dice que hace 4 días que ya lo habían enterrado, ya habían llorado, y ya estaba todo, podremos decir, ya estaba todo ya hecho, ya no había nada más que hacer humanamente hablando, ¿no? No había nada más que hacer. Entonces, lo que, lo que iba a pasar después ya era solo hablarle, consolarlo, nomás no puede hacerse más. El Señor Jesús viene después de los 4 días, porque ya 4 días que ya Lázaro estaba en el sepulcro. Y lo normal es que el cuerpo natural pues se descomponga y empiece a oler ya, ¿no? Entonces dice que viene el Señor Jesús en eso, cuando ya supuestamente nadie podía hacer nada, no daba lugar para nada, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que Marta escuchó que nuestro Señor Jesús venía. Marta escuchó, dijo, el Señor Jesús viene. Dice que salió, ni le avisó a su hermana María, salió como no a recibirlo, sino como a reclamarle, ¿no? Así como diciendo, ¿por qué recién, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasó esto? Entonces dice, si hubiese estado, lo primero que no lo recibió, lo saludó, ni bienvenido, no, lo que le dicen las palabras, dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, como reclamando. Corrió, pero para reclamar por qué había pasado eso y decir, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Como no sé si los que escuchan, bueno, mayormente eh, el, el- el cristiano, ¿no? El que busca a Dios o el que va a una iglesia, a veces nos pasa circunstancias, ¿no? Que le queremos reclamar a Dios. A veces se muere un hijo, se muere la esposa, se muere el esposo, se muere el padre o la madre y como que, ¿por qué, Señor? Si yo estaba pensando de esta forma, ¿qué iba a ser? ¿Y por qué se murió alguien? ¿O por qué perdió esto? ¿Por qué pasó esto? Como que reclamándole, como que tú no cuidaste, Señor, a tu hijo, a tu hija, ¿por qué pasó? No, mire, acá estaba que le reclamaba Marta a nuestro Señor Jesús. Le estaba reclamando, diciéndole, ¿por qué? Pues si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Mire, era algo natural, pues, ¿no? Que lo que veía en sus ojos, lo que ella pensaba, cómo iba a ser el Señor, pero no fue así como no es como uno piensa, ¿no? Nuestro Señor miraba más allá. Entonces, más también, dice, ella se consoló, dijo, más también sea ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Que tú que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esperaba consuelo, fortaleza, pero no esperaba otra cosa. No esperaba ver lo que después vieron sus ojos, ¿no? ¿Qué cosas has estado esperando? Y parecía que ya enterraron los deseos de tu corazón.
Y lo que ha quedado ahí es un reclamo hacia Dios. Ya no estás teniendo la misma búsqueda de Dios, ese mismo amor que mostrabas al comienzo, ese mismo ganas de querer hablar del Salvador, o si habías sido disfrutado de una sanidad, de querer contar de la sanidad que Dios ha hecho en tu vida. Hay algo que ha quedado ahí y lo que ahora queda es un reclamo, una queja. Y es feo eso, ¿no? Y eso hiere ya, hiere ya. Entonces, aquí vemos, gloria a Dios, que Marta le dijo, yo también sé que tú lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero lo dijo como no sabiendo lo que iba a ocurrir. Le dijo Jesús, yo soy, esa es la palabra de poder, esa palabra que da vida. Si tú la crees y tú la coges para ti, te va a dar vida. El Señor dijo, cosas mayores que estas harán. Dice, el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo Marta? Dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero no se imaginó, ella pensó porque ella dijo, ella sabía que va a haber resurrección, va a haber resurrección, pero no imaginó que la resurrección iba a ser en ese momento que está aquí la hora del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Esa es la palabra de poder, ¿no? Que al que servimos, al que seguimos, es la resurrección y la vida. Entonces Marta hasta ahí no entendía, no sabía, y se va a llamar a su hermana. Dice, y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María era otra hermana. Marta, que en la familia somos diferentes cada uno de otro. Marta y María eran hermanas, pero no pensaban igual, no sentían lo mismo, no compartían lo mismo. Eran hermanas, sí, pero su forma de ver las cosas era diferente. Entonces le dijo, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Estaba ahí. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, dice, diciendo, ya va al sepulcro a llorar allí. Entonces la gente vio que salió disparada, y dice, no, de nuevamente se va a llorar a su hermano. Pero no sabían lo que ella había escuchado. No sabían por qué ella se movía. Ella se movió de un lugar a otro deprisa. Los demás suponían, siempre van a suponer, si tú estás haciendo algo para Dios, es porque algo has recibido y algo tú te mueves por algo. Entonces ella se movió, quería ir a ver al Señor. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué pasó? Mire cómo cuando vio Marta a nuestro Señor Jesús, le reclamó. Le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero cuando llegó María, ¿qué hizo? María tuvo otra actitud hacia el Señor. ¿Qué hizo? Dice, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mire, las mismas palabras, pero la actitud fue diferente, una actitud de reverencia, una actitud diferente, fueron las mismas palabras. No menciona que Marta se tiró al piso y Marta se puso ahí a hablar, no dice así, solo le habló nada más, pero acá María sí narra eso. ¿Por qué? ¿Por qué narra eso? Porque dice que María se postró a los pies del Señor. ¿Y qué pasó?
Se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermana. Hay la forma de cómo hablarle a Dios. No le puedes reclamar a Dios. Sino María le habló de un lado de sujeción, le habló de un lado de que empezó a hablarle y a decirle, si hubieses estado aquí, pero postrado a los pies del Señor, como rindiéndose, como adorándolo, como no reclamándole. Gloria al nombre del Señor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Mire. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho que también Lázaro no muriera. Siempre va a hablar la gente. Aquí vemos cómo habló la gente. Llegó al Señor, dijo, mire, y ese que no resucitaba muerto, no hacía esto, hacía milagros, no pudo hacer este hombre, ¿no? Hacer que Lázaro no muera. Y siempre estaban hablando. Pero dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede es que apesta, y el muerto tenía 4 días y ya se había descompuesto. Y humanamente hablando, en ese entonces, no habían visto que un muerto había resucitado ya después de que el cuerpo ya estaba descompuesto, podrido. Pero el Señor dijo que Él es la resurrección y la vida. Entonces quitaron la piedra, fueron obedientes. Dice, Jesús dijo, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho, mire, no te he dicho que si crees, ¿qué pasa? Verás la gloria de Dios. A Marta le habían dicho, pero ella sabía, dice, algún día mi hermana va a resucitar, o sea, el día posterior, el día en que va a resucitar todos los muertos. En la cultura judía saben que va a haber una resurrección de muertos, pero no, como está establecido, dice la palabra, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero no sabía que en ese momento su hermano iba a resucitar donde ya era imposible. Porque a los que, por ejemplo, los que les da paro cardíaco, esperan un día, a veces dice, puede ser que se levante, pero dicen, no ha resucitado, no, pasaron 4 días donde ya se descompone el cuerpo. Entonces la palabra de poder que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire, tenía que creer solamente, no podía hacer ningún esfuerzo, tenía que creer lo que el Señor estaba diciendo, tenía que creer. Y para creer tenía que abrir el sepulcro, mandar a abrir el sepulcro. Entonces dice, entonces quitaron la piedra, ya quiten la piedra. Que había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos altos dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mire, imagínense ese testimonio, esa señal que hizo el Señor. Sus detractores, los que se iban a mirar en qué se equivocaba, los líderes religiosos de otros concilios que tenían envidia que juntara tanta gente, se quedaron atónitos. Y ¿qué es esto? No se explicaba. Y muy contentos se quedó Marta con María. Imagínense, Marta con María se habían quedado gozosas, confiando ya de cierto en lo que la palabra de poder del Señor era verdad. Cuando un creyente va a apropiarse de algo de Dios, tiene que creer que la palabra de Dios es verdad y cogerla y creerla y acordarse que dijo, lo que dijo el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios te bendiga, sigue creyendo lo que Dios ha dicho y nos vemos en otro video.